Profesor David Galeano, un antropólogo, un difusor de la lengua, tiene 100 locales donde enseña guaraní y enseña identidad. Un gran gusto siempre de tenerlo entre nosotros. Muy buen día, Baixaba Bojara Benjamín. Un saludo a todos, a la intendenta, también al intendente de Moscada, acá a la diputada Rocío Vallejos, al doctor González, al profesor Sara, ¿sí? A la señora Lisa Abogado, en fin, a todos los que estamos presentes acá. Bueno, bueno, en esto porque, por una parte, hay una descripción de la realidad, así muy cruda. Si yo junto lo del doctor González con el profesor Sara, cuando mencionaba él, por una parte, en el a dónde vamos, ¿verdad? Las dificultades que hay, la puja por el uno de entre dos. Bueno, hoy tenemos ese caso con el caso de Venezuela, ¿verdad? Trump cortó la torta y tiene a Venezuela en sus manos, ¿verdad? Allí hubo una entrega de Maduro también, dicho sea de paso, abierta. Y lo otro que por allí nos ponemos a pensar, yo creo que esos son casos que nunca se van a solucionar, porque hay que mantener un estado intermitente donde la gente concentre la atención en ciertas cuestiones y eso va a permitir que se hagan otras cosas por el costado. Ocurrió con Irak. Irak nunca terminó la guerra, hasta hoy continúa, ¿verdad? Bueno, y por este lado, en esas tres interrogantes que existen desde el inicio de la humanidad: de dónde venimos, el quiénes somos y a dónde vamos. De ninguna de las tres sabemos a dónde, ni quiénes, ni de dónde. Son todas especulaciones, ¿verdad? En este momento, seguramente más uno que ya está llegando a ciertos años de edad, ya comienza a mirar más lo que tiene que ver con el más allá y allí entra la preocupación, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay después de esto? ¿Verdad? Nadie sabe exactamente si está Dios del otro lado, así como lo pintamos, si es por allí en vez de Dios el Ibaga de los guaraníes, la tierra sin mal, etc. No sabemos, ¿verdad? Entonces yo en síntesis creo que no sabemos a dónde vamos. No hay, ahora me van a decir que tenemos el famoso, el plan 2030, ¿verdad? Y llegado ese momento nos van a cambiar otra vez la agenda. Siempre va a haber algo nuevo, ¿verdad? Venimos del, sí, 30-40, 20-50, lo que venga, ¿verdad? Pero nos movemos así, damos ciertos pasos, pero al final no son pasos decisivos ni decididos. Son coyunturales, circunstanciales, ¿verdad? Nosotros hablamos hoy del tema de la educación, es el tema central en cualquier sociedad. Lo fue para Singapur, para todos, ¿verdad? La educación es la base de todos. Hoy nosotros le ponemos el dedo encima al docente y yo creo que en gran medida hay muchos docentes de alto nivel en Paraguay. No podemos entrar todos en la misma bolsa, ¿verdad? ¿Qué es lo que no está funcionando? Y el modelo que el ministerio nunca cambió desde 1994, cuando empezó la reforma. Hasta hoy eso no se tocó. Es decir, todos los profesores tenemos que entrar y dar eso, nos gusta o no nos guste, ¿verdad? Y con la reforma educativa ocurrió algo muy particular. Salimos del famoso tema de la dictadura y con el advenimiento de los tiempos de democracia, y en el momento en que la educación intentó dar ese gran salto, a la gente que estuvo al mando de ese proceso se le ocurrió enseñar todo, todo. Es decir, teníamos que saber esto, aquello. ¿Y qué es lo que hoy nos damos cuenta? Que los niños no saben leer y escribir. Y no tenemos tiempo porque son 2 horitas, porque hay 4 horas para el otro, para el otro. Y hemos dejado de lado las prioridades. Es decir, si hoy yo le pregunto a lo que decía acá el abogado, el doctor González, él habla de qué es el concepto del republicanismo, de la democracia, del Estado Social de Derecho. Yo salgo y le pregunto acá a cualquiera, nadie sabe qué diablo es eso. Mañana un bonito, pero nadie sabe. Es decir, yo pregunto qué ocurrió en la guerra de la Triple Alianza y nadie sabe. Yo pregunto qué pasó en la guerra del Chaco y nadie sabe. Yo pregunto quiénes fueron los 52 presidentes que tuvo el Paraguay, nadie sabe. Nos acordamos del anterior. Y entonces el problema es que tenemos que elegir, priorizar ciertos contenidos sobre la parte de la educación cívica, fundamental. Nosotros no vamos a cambiar el modelo de sociedad
mientras no aprendamos los conceptos básicos de lo que implica la democracia y practicar eso, como decía la diputada, en la escuela, en el colegio. Yo tengo, probablemente va a ser una postura así pesimista con respecto a lo que voy a decir, pero hay una generación perdida. Hay una generación perdida que es esta que vino después del famoso golpe del 2 y 3 de febrero. No funcionó. En el 2009 yo había dicho que la reforma fracasó. Fracasó. Y hoy no queremos darnos cuenta que fracasó. Y seguimos sosteniendo eso. Es decir, mientras no haya un cambio así de timón, ¿verdad?, que nos lleve al otro lado y facilite el trabajo, inclusive el docente, acá nosotros tenemos que tener gente que entre a dar lo básico, a enseñar a hablar, a enseñar a respetar, a enseñar a conocer los derechos, las obligaciones. Lo que decía hace un ratito, pasando la moto, ¿verdad? ¿Y cuántos son los que andan? El otro día un muchacho con un celular en la mano es atropellado por otro, ¿verdad? Y un mitaí de 13 años manejando una moto. ¿Y quién le dio? Le dio el papá, le dio la mamá. Es decir, esas son cuestiones que son la base. Y es tan complicada la cuestión, porque hoy todo eso está vinculado con la narcocultura, por llamarla así elegantemente, ¿verdad? Narcocultura, ¿verdad? Bueno, droga, ¿verdad? Chespi, eso está en las escuelas, está en los colegios. El problema es grave, no es fácil. Por eso que al momento que esto se tenga que cambiar, se va a requerir de mano dura para llevar adelante un nuevo modelo en materia educativa. Pero también allí surge otra pregunta, ¿hasta dónde nosotros somos dueños de ese modelo que queremos instalar? Cuando que dependemos de la Unión Europea, que ampara todos los proyectos educativos del Paraguay. Cuando dependemos de la OEI, que tiene que ser el supervisor de todos los proyectos educativos. Cuando dependemos del otro que está más allá. Es decir, hay una serie de factores que tienen que ser superados, que yo, modestamente hablando, veo así como muy complicados de buenas a primeras. Tal vez 10 años más, y si allí surge la cuestión, tal vez en 20 años más veamos resultados a esto, doctor.